Son poderosos, se sienten poderosos, y un día están engrosando la lista de políticos que entran en la cárcel. Un golpe de humildad, una extraña sensación de compañerismo y una prisión que les abre la puerta a su nuevo mundo. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día, políticos en Soto del Real, la cárcel de los encuentros. Una cosa antes de empezar. ¿Sabes que Kit Digital puede ayudar a digitalizar tu negocio? Al final del episodio te cuento cómo lo puedes solicitar. Santos Cerdán ha pasado en pocas semanas de ser uno de los políticos con más poder en España a verse durmiendo en la cárcel. Es un nombre más, importante, un secretario de organización recién dimitido del Partido Socialista, en una larga lista de personas que quizás sintieron que nunca se verían entre rejas, porque ellos son más listos que nadie, porque su interpretación de la ley vale más que la que pueda hacer un juez. Pero el día llega, a veces solo, a veces acompañado de su familia, con bolsas o con maletas, con cara seria, pero aparentando casi siempre normalidad, las puertas de la cárcel se abren y ellos entran. En primer lugar, quiero decir que acepto mis obligaciones con la sociedad, que asumo los errores que haya podido cometer. Este era Rodrigo Rato entrando en la cárcel en 2018 para cumplir condena por el caso de las tarjetas Black, desvelado por cierto en eldiario.es. Y este es Rodrigo Rato saliendo, 2 años después. Y sin duda quiero dirigirme y referirme a mis compañeros de Soto del Real y especialmente a los del módulo 10, en los que dejo muy buen recuerdo, espero, y ellos lo tienen en mí. Y les deseo a todos mucha suerte, justicia y libertad. Buenas tardes. Lo de salir acordándote de tus compañeros de prisión parece habitual. Entran pensando que no son uno de ellos y salen con una conexión que vista desde fuera extraña. Este es Francisco Granados, mano derecha de Esperanza Aguirre, en la prisión de Extremera que, por cierto, él mismo había inaugurado años antes. Por supuesto, dar las gracias en primer lugar a todos los compañeros del módulo 3 que durante estos casi 3 años que he estado aquí pues me han estado apoyando, me han dado cariño y mucho ánimo. Hasta Luis Bárcenas se acordó de sus compañeros del módulo 4, haciendo ese gesto con la mano, el número 4, cuando salió de Soto del Real en 2015, después de año y medio. Quedé con mis compañeros en Caría, algo así, que quiere decir el edificio número 4, que es en el que yo he estado recluido durante todo este tiempo. Lo que pasa es que Bárcenas no solo tenía ese día un mensaje para sus compañeros de cárcel. No tengo ningún mensaje para Mariano Rajoy, hombre, yo sí tengo que decir que yo le he hecho caso y le doy las gracias. Luis ha sido fuerte de verdad, ¿no? Y le he hecho caso y he sido fuerte. En 2017 entró también en Soto del Real el expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, en prisión provisional hasta que pagó su fianza. La lista de políticos para los que se abrió la puerta de esta cárcel madrileña es larga, los motivos muy diferentes pero no tanto y sus partidos los de siempre. Así podríamos irnos hacia atrás en la historia, todos han hecho el mismo camino que ha hecho ahora Santos Cerdán. Estos ingresos y la judicialización de la política han creado situaciones extrañas en Soto del Real durante los últimos años. Los políticos condenados por el procés independentista de Catalunya coincidieron con los políticos de la corrupción del Partido Popular. Vas conèixer molta gent del PP a la trena, per lo que sigui. Del PP molts, estava ple. Hi havia de gent del PP a la presó, n'hi havia molts. Este es Oriol Junqueras, Esquerra Republicana, que estuvo casi 4 años en prisión hasta el indulto, contándole a su compañero Gabriel Rufián en una comisión parlamentaria cómo era la relación en la cárcel con los del PP. I què tal? A nivell personal, gent encantadora. Ah, sí? Educada, sí, amable. Amb alguns d'ells vaig tenir l'oportunitat de fer-los classes variades. Sí? Sí. Aquí. Doncs entre molts d'altres, persones tan conegudes com Bárcenas, Rato... Ah, sí? Sí. ¿Classes de què? Classes d'història... De contar billetes no, eh? No, de contar billetes no. No, entre altres coses perquè ens van prohibir dar clases de matemáticas porque las matemáticas pueden usarse para delinquir. Alberto Pozas, hola. Hola, Juanlu, ¿qué tal?
Alberto Pozas es mi compañero del diario.es especializado en tribunales. Alberto, primero déjame que te pregunte por qué citamos tanto en este capítulo, y cuando hablamos de políticos, a la cárcel de Soto del Real. ¿Por qué? ¿Por qué la mayoría de políticos corruptos o presuntamente corruptos acaban ahí? Pues lo que tiene de especial es que es la cárcel a la que la Audiencia Nacional, que es donde se investigan la mayor parte de las causas de corrupción política, pues es donde manda por defecto a sus presos preventivos, claro. Y ahí se investigan la mayor parte de las causas graves de corrupción. Luego algunos pueden cambiar de prisión. Algunos, por ejemplo, se les dispersa, como pasó en el proceso, que algunos fueron a Extremera, que es otra cárcel de Madrid. Pero por norma general, las causas de corrupción se investigan en la Audiencia Nacional y van a Soto del Real. En este caso, la pieza del caso Koldo, en la que está investigado Cerdán, se investiga en el Tribunal Supremo, que habitualmente, aunque tiene muchas menos oportunidades de mandar a alguien a la cárcel preventivamente, también lo suele hacer a Soto del Real. Lo tienen establecido así desde hace muchos años. Supongo que, entre otras razones, pues estará la capacidad de hacer los traslados rápidamente. Es la que está mejor conectada con la capital, porque la Audiencia Nacional, hay que recordar que está en todo el centro de la ciudad, al lado de la Plaza de Colón. Entonces, en ese sentido, es bastante más cómoda, y no sé si fue antes el huevo o la gallina, pero desde luego es la que mejor preparada está para tener presos preventivos que tienen que responder ante la Audiencia Nacional. Alberto, hemos leído estos días que Soto del Real es una cárcel VIP. Yo creo que quien escribe eso, pues lo que quiere hacer pensar al lector es que es una cárcel de lujo, con todo tipo de comodidades. Por lo que tú me dices, bueno, es VIP porque hay gente importante, porque es la cárcel de referencia de la Audiencia Nacional, que es donde se juzgan delitos muy graves, en algunos casos de corrupción política. ¿Tienen los políticos en esta cárcel Soto del Real algún trato especial o específico por ser personajes públicos? No lo tienen, al menos sobre el papel. Claro, tener más recursos y una red fuera de la cárcel siempre te hace la vida más fácil que a cualquier otro preso que no lo tenga, pero en principio no existe ningún trato de favor o diferencial establecido para políticos que entran en la cárcel. Siempre que un político entra en prisión o un personaje público, leemos miles de crónicas que te cuentan lo mismo, ¿no? Su primera noche en prisión, el preso de confianza con el que le ponen en la celda para evitar pues malos rollos o incluso intentos de autolesión, etcétera, pero no es porque sean políticos. En teoría no debería existir ningún tipo de trato de favor por el hecho de que sean políticos. Pero vemos que suelen coincidir, ¿no? Que los ponen juntos. En teoría hay algún tipo de obligación, hay módulos para este tipo de perfil delictivo. Bueno, hay módulos para presos nuevos o para presos preventivos, y como casi todos de los que hablamos entran de forma preventiva en la cárcel, cuando todavía está la investigación en marcha, pueden llegar a salir dentro de un mes, pues ahí suelen coincidir, claro. O sea, no tiene tanto que ver con un módulo para políticos. No hay tantos políticos corruptos en España, aunque parezca mentira, como para que las cárceles tengan un módulo específico para cargos públicos o cargos orgánicos de partidos políticos. Por ejemplo, es bastante común que coincidan si son presos preventivos, porque las cárceles, en este caso hablamos de Soto del Real, tienen módulos específicos para ese tipo de presos. No tiene más que ver con eso que con su profesión, por decirlo de alguna manera. Santos Cerdán, como algunos de los otros personajes que estamos repasando en este capítulo, entraron en Soto del Real en prisión preventiva, es decir, a la espera de juicio, que luego pueden ser absueltos o condenados y llevados a otra cárcel, como tú decías. ¿Hay alguna diferencia de régimen carcelario entre ser preso provisionalmente o con condena firme? Bueno, a nivel de régimen carcelario, concretamente, no hay muchos, más allá de que hay módulos para novatos o presos preventivos, como es el caso de Santos Cerdán, y luego ya otros módulos para otro tipo de presos, pero la diferencia grande es con respecto al tiempo. Un preso preventivo tiene la esperanza de salir, porque un preso preventivo va a la cárcel porque puede borrar pruebas o puede fugarse del país y fastidiar la investigación. Por eso está Cerdán en la cárcel, ¿no? Porque el juez cree que hay más dinero, más comisiones y no quiere que destruya pruebas. Y eso tiene un tiempo límite, hay un máximo prorrogable de 2 años en función de cada caso, de la gravedad del delito, pero un preso que ya ha sido condenado en firme tiene que cumplir su condena, y ahí ya, una vez que la condena es firme, no hay recurso que valga, ¿no? Entonces la diferencia es sobre todo de la perspectiva de cuándo puede uno salir. ¿Hay alguna diferencia teórica entre ser un empresario con mucho dinero y ser una persona sin patrimonio cuando uno está en la cárcel, más allá de que puedas pagar una fianza? Claro, es que bueno, en general en la vida es diferencial tener un patrimonio alto o no tenerlo, ¿no? Entonces, si uno es rico cuando entra en la cárcel, aunque no puede disponer de su dinero, porque en la cárcel, bueno, pues esto es una obviedad, pero no tienes acceso a tus cuentas bancarias, ¿no? Como para sacar, no hay un cajero dentro de la cárcel, pero eso sí, no tienes las preocupaciones que tiene alguien
que no tenga ese dinero. Por ejemplo, alguien que entra en la cárcel no tiene dinero y se va a quedar sin piso o sin trabajo por estar dentro de la cárcel, ¿no? Luego, dentro de la prisión como tal, no se debería tratar mejor a alguien por tener dinero. Luego ya conocemos de vez en cuando casos de, pocos, pero casos de presos que sobornan a gente o presos que compran cosas que no deberían poder comprar. En general no se trata mejor a nadie por tener dinero y en general no se debería tratar mal a nadie por no tenerlo dentro de una cárcel. Alberto, escuchábamos antes a Luis Bárcenas o a Rodrigo Rato hablando con cierta camaradería de sus compañeros de módulo, de sus compañeros de cárcel. Es casi como un código, ¿no?, del que sale por la puerta, tener ese recuerdo para los que se quedan dentro. Claro, yo por suerte no te hablo en primera persona, pero en las cárceles pues hay de todo, ¿eh? Se establecen buenas relaciones y a veces hay apuñalamientos entre presos o ataques a los funcionarios, que reciben muchos ataques los funcionarios de prisiones. Los políticos, por norma general, pues son gente con labia, con mano izquierda, y efectivamente hemos visto casos como el que mencionabas, ¿no?, de Luis Bárcenas, que habla con cariño de la gente que conoció en prisión. También te digo que si la experiencia no ha sido buena, no creo que ninguno vaya a poner a escurrir a otro delincuente que un día pueda salir de la cárcel y devolverle el favor. Yo creo que las experiencias que nos llegan son esas, porque las otras, si no ha llegado a la gravedad suficiente para ser de una denuncia, pues no creo yo que se vayan a exponer a las consecuencias de criticar a otro preso que pueda salir algún día de la cárcel. Alberto, ¿recuerdas alguna historia de convivencia, digamos, entre políticos en la cárcel que te llamara a ti la atención durante estos años? Pues es que siempre están las clásicas, porque los políticos dentro de la cárcel suelen guardar un perfil bajo, más allá de las actividades que desarrollan, de cómo buscan el tercer grado, etcétera, pero siempre conocemos los políticos de distinto partido que en el Parlamento están tirándose de los pelos y que en la cárcel se llevan razonablemente bien, ¿no? Escuchábamos siempre a Oriol Junqueras de Esquerra decir que coincidió con gente del PP y que eran gente encantadora. Yo siempre recuerdo, aunque no es una anécdota carcelaria, pero no interna de la prisión, cuando uno de los condenados por la Gürtel, el Bigotes, el empresario, tuvo que comparecer en una comisión de investigación y el hombre contaba que le estaban enseñando a cocinar, que tenía que irse corriendo a un módulo, a otras clases. Bueno, pues es que dentro de la cárcel llevan una vida que cuando lo vemos desde fuera, es decir, todo parece una anécdota, ¿no? Pero socialmente quizá tenemos una idea un poco equivocada y quizás banalizada de lo que es la prisión. No es un espacio agradable y distendido donde tener, digamos, anécdotas divertidas, es bastante solitario y el contacto humano, que no es tanto como el que pensamos, pues el poco que hay agradable siempre es bienvenido para ellos. Por eso luego cuando salen destacan de una manera tan positiva que conocieron gente que les trataba bien. Terminamos, Alberto, la última. Se habla mucho, se debate mucho de si la cárcel, en general, cumple su función de reinsertar al delincuente en la sociedad, ¿no? Que no está claro, que si lo usamos más como castigo que como método de reinserción. Pero para este tipo de delitos económicos o de corrupción, el golpe de humildad es tremendo, ¿no? Porque te ves poderoso, te ves impune, te ves más listo que nadie, ¿no? Lo decíamos al principio, y terminas en la cárcel. ¿Dirías que la cárcel sirve para reinsertar a los corruptos? Pues fíjate que lo estaba pensando y hay quizá pocas oportunidades para comprobarlo, porque hay una primera barrera para la reincidencia y es que es rarísimo, pero rarísimo que un político condenado y encarcelado por corrupción vuelva a la política. Bueno, sobre todo porque después de la cárcel sigue la inhabilitación, los años pasan y políticamente esa gente desaparece. Ningún partido político cuenta con ellos después, pero efectivamente lo habitual es que cuando un político cumple condena y sale de la cárcel, si no tiene más cuentas pendientes con la justicia, que los hay que entran y salen, pues directamente desaparezca del foco. También sucede que el botín público, en fin, digamos que queda fuera de su alcance, ¿no? Ya no es tan sencillo. Lo que desde luego no hace es servir de ejemplo para otros, porque, en fin, cada pocos años vamos conociendo una trama nueva, ¿no? Cuando parecía que la Gürtel era lo último de lo último, salió la Púnica, y cuando la Púnica ya nos parecía una exageración, apareció Lezo, y así vamos hasta que hemos llegado al caso Koldo. Ahora, o sea que desde luego lo que no hace es servir de ejemplo. Alberto Pozas, compañero, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Y antes de marcharnos... Gracias a Kit Digital, empresas como Seba Calzados han digitalizado sus negocios. Con la ayuda del Kit Digital te pone al alcance tecnologías que tienen otras empresas que son más importantes y te ayuda el acceso a esa tecnología. Solicita ya tu bono digital. Kit Digital es una iniciativa del Gobierno de España gestionada por Red.es. Infórmate en el 900-909-001 o en acelerapyme.es. Colabora Cámara de Comercio de España. Financiado por la Unión Europea. Next Generation. Plan de recuperación, Gobierno de España. Esto es Un Tema al Día, el podcast del Diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia del Diario.es en el Diario.es/socio. El podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema.